bienvenidas a este viaje que organizamos en el ciclo de maniobras de evasión, el viaje por las narrativas pop. En esta ocasión hacemos parada en el planeta terror. Para el verano vamos a pasar un poquito de escalofrío, no que sea, vamos a pasar un poquito de miedo, y lo vamos a hacer gracias a los autores de cómic Manolo Mota, aquí a mi izquierda, y a Mano Gutiérrez. Pues bienvenidos a los dos por aceptar nuestra invitación para adentrarnos en esos momentos, en esos espacios, en esos universos inquietantes, en esas atmósferas, desde la prosa a la poesía, a través del mundo gráfico. Así que bueno, pues lo dicho, Manuel, bienvenidos los dos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Manuel Mota, pues, es uno de los autores de cómic históricos dentro de la escena andaluza y malagueña del cómic. Lleva casi 20 años al frente de la colección de historias de terror. De la revista Chulu. De la revista Chulu, que aquí tenemos el número 33, casi 20 años. El año que viene celebraré esos 20 años, ¿no, verdad, Nolo? 20 años ya. Recopilando historias de terror en formato cómic, no solamente de terror, sino también de ciencia ficción, ¿no? Sí, metemos, bueno, ciencia ficción terrorífica. Y ficción oscura, Todo es ¿no? terrorífico. Todo es terrorífico. También es responsable de las dos antologías que ha editado la editorial Maldragón, historias de brujas e historias de fantasmas de la literatura universal, que también un poco viene en relación a tu vertiente también como autor y guionista, que es la relación entre la literatura clásica y el terror y el cómic. Sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ahora seguiremos, iremos abundando sobre... Bueno, ya el título de la revista, vamos, es una declaración de principios, ¿no? La Chulú, tú sabes que es nos remite la mitología famosa de Lovecraft. De Lovecraft. Y tenemos también a Manu Gutiérrez, que es autor de cómics, dibujante, guionista. También estábamos comentando antes una especie de Dr. Jekyll, Mr. Hyde, entre dibujante y guionista, y que es uno de los responsables de un cómic que en el 2022-2023 fue uno de los grandes éxitos a través de premios, Goya Saturnalia, que en aquel trabajo pues tenías la labor de guionista. Aquí lo tenemos con Manuel Romero como dibujante. Un trabajo que te ha dado muchas satisfacciones. Bueno, el cómic creo que más conocido de mi trayectoria y bueno, estoy súper contento, claro, evidentemente supuso para mí un antes y un después en el sentido también de cómo afrontar los guiones. También nos va a servir como punto de partida, Goya, porque vamos a conectar cómo la representación del terror, de los mundos inquietantes, ya están presentes dentro del mundo gráfico, pues desde los principios del dibujo, pero que alguien que lo pudo expresar fue Goya. Y también, pues en esa vertiente tuya, Manu, tienes como dibujante, el díptico se puede decir arrojaré, ¿no? Arrojaré al mar, arrojaré a los perros tu cadáver y arrojaré al mar tu cadáver, ¿no? Correcto. Al principio iba a ser arrojaré a los peces tu cadáver, pero bueno, el guionista en este caso quiso cambiar un poco el matiz animal y lo convirtió peces en mar. Y también, pues, como comentábamos, también esa faceta de dibujante, ilustrador, creando atmósferas que, bueno, que ya iremos viendo cómo remiten a Goya y al tenebrismo. Pues, también para empezar un poco este recorrido desde Goya hasta Chulu, ¿cómo fue vuestros primeros acercamientos al terror y a esas atmósferas inquietantes? Entonces, empieza tú. También la conversación es abierta, podéis intervenir en cualquier momento, si queréis pues apostillar algo, comentar. Bueno, en mi caso en concreto fue mi tierna adolescencia. Empecé leyendo cómics de terror en los años 70, 74 aproximadamente, con 14 tiernos añitos. Fue la época dorada de las revistas de cómics de terror en España, había como unas 14 o 15 cabeceras entonces.
Y a través de las revistas de cómics de terror fui encontrándome con la literatura también, porque en los cómics de vez en cuando aparecían narraciones en las que figuraba adaptado de una historia de Edgar Allan Poe. Y claro, te quedas pensando, coño, y hay escritores que se dedican al tema este, ¿no? Y ya de ahí, pues, lo siguiente era ir a la biblioteca, preguntar si había algo de este autor por allí, y lo siguiente ya a la librería para ir haciéndome mi particular biblioteca de género. Y bueno, ya prácticamente eso, y que te gustaba dibujar, hacer monigotes y tal, pues una cosa llevó a la otra, y al final, bueno, pues se convirtió en una especie de profesión de fe, ¿no? En esos primeros pasos también comentabas que no sé si los más veteranos recuerdan aquellas revistas de los años 80, Creepy, Dossier Negro, la tumba de Drácula, el Zona 84, Bueno, ¿no? esos cómics eran de los años 70. O sea, en los 70 no existía todavía, en España no se publicaron como Creepy. O sea, el material que se publicaba dentro de la revista era material de la editorial Warren, pero las cabeceras aquí, o sea, el Creepy y el Leire en España se tradujeron como Vampus y Rufus. Y eran los principales surtidores de cómics de terror eran los cómics de la Warren. Y también de la Marvel, que se publicaban en tres cabeceras distintas, y luego toda una serie de revistas ya autóctonas que publicaban un material diverso, de mercado italiano. Vamos, ya te digo, eran como 14 cabeceras, de las cuales 10 creo que publicaban material de fuera, y unas 4 así intentaban hacer ganancias de pescadores a río revuelto, publicando material español de una calidad irregular, ¿no? Entre ellos Valenciana y editoriales como Vilmar y demás. Que ha estado siempre presente en su momento en los kioscos, ¿no? Y ahora no sé si esa presencia... Bueno, vosotros mantenéis un poco la bandera, la presencia, ¿no? del terror. Sí, bueno, la Creepy inició su andadura en los años 80, que empezó publicando material también en cierto modo autóctono, pero bueno, cogiendo el nombre de la cabecera americana. Y terminó a principios de los 90, que hizo la segunda época de la revista, terminó ahí, y nosotros ya empezamos perdón, en el 2007 a publicar la revista Chulú. O sea que, bueno, ya sabíamos, bueno, yo sabía que había un nicho ahí de mercado y de gente interesada históricamente en el cómic de terror, bueno, y en el cómic de género en general, ¿no? Con la ciencia ficción, y por eso, aparte de interés personal, también sabiendo que había mercado, fue por lo que nos decidimos por publicar la revista. ¿Y Manu, en tu caso? Bueno, en mi caso, por lo pronto, Goya en principio no es un cómic de terror, aunque se basa en las pinturas negras de Goya. Y luego, te tengo que confesar que al principio cuando me diste la invitación a venir aquí, dije, hostia, pero si yo no tengo, al principio no, dije, no tengo ninguna relación con el cómic de terror. Pero le dije, pero luego pensé un poco y digo, hostia, pues es que todo lo último que he hecho es cómic de terror. Entonces, pero bueno, como guionista en este caso no soy tan proclive al cómic de terror. Creo que mi estilo como dibujante sí que se adapta más a este tipo de cómic, aunque no se ha buscado. Es decir, las circunstancias de publicar, por ejemplo, Arrojar a los perros, Arrojar al mar, que sí se podrían considerar de terror, más o menos. Las participaciones en la revista Chulú últimas sí que son de terror más clásico. Pero ya te digo, yo creo que también un poco habla por el estilo, pero no es algo premeditado en el sentido de que busco hacer historia de terror para nada. De hecho, bueno, los próximos guiones que tengo no son totalmente ajenos al mundo de terror. Pero aquí vamos viendo, como posteriormente ya iremos viendo imágenes de tu trabajo también, Manu, es decir, la inspiración o cómo tú en redes sociales y en internet has ido analizando el impacto que tiene pues la obra de Goya en esa creación de texturas y de
y de Sí, atmósfera. claro, lo que puede acercar un poco más a la oscuridad al Goya Saturnalia es justamente la obra de Goya en sí, porque justamente las pinturas negras, por sus características de simbolismo tenebroso que representan el terror justamente de la época, porque al final lo que hizo Goya en ese sentido fue algo para él, es como, eso no, imaginaros unas pinturas pintadas en la casa, en tu casa, ¿vale? En los muros de tu casa. Y él no tenía ninguna intención de que se vieran, entonces fue algo, una especie de exorcismo propio para sacar justamente los monstruos que podía tener o lo que estaba viendo con lo que luego posteriormente pasó, que fue la venida de Fernando VII, con la otra vez el reintegro del absolutismo, la Inquisición de nuevo y otra vuelta a la oscuridad. Y por eso justamente Goya decide exiliarse definitivamente a Francia. En realidad, Goya Saturnalia habla de oscuridad, pero también habla un alejamiento del terror que había en España en ese momento. ¿Qué conectado está el terror con la situación y el momento en lo que viven los artistas, ¿no? Es decir, en ese momento, no sé si se pueden trazar paralelismos, ¿no? Pero en ese momento en donde Goya percibe y ve que hay una involución, que ha sido testigo de los horrores de la guerra, cómo eso lo canaliza a través de la pintura. Sí, de las artes plásticas. Bueno, de hecho, yo recuerdo que hay un libro que es La historia natural de los cuentos de miedo, que va recorriendo la evolución del cuento de terror a lo largo de la historia. En el caso de España no puede citar autores porque en la época había una represión terrible y una censura brutal. Pero menciona a Goya, a pesar de que no era escritor, porque él, gracias a la pintura y a los grabados y demás, y a trabajar en su estudio donde los censores no podían entrar, él se pudo permitir el hecho de transmitir el horror de lo que estaba viendo y lo que estaba ocurriendo en la sociedad española, ¿no? De hecho, hablando de censura y tal, los grabados, lo más parecido a las pinturas negras que existen en Goya son su serie de grabados. La serie de los caprichos la vendió clandestinamente en una farmacia de Madrid, porque él sabía que eso no, vamos, que eso, ya te digo, no, eso no tenía cabida ¿cómo? Podía censurarse totalmente. Entonces ahí habla un poco del secretismo que podía tener este tipo o problemática que podía tener, como la tuvo, vaya, tuvo juicios con la Inquisición y demás, vaya. Sí, sí, es que prácticamente literatura no podía haber de terror y no la hubo en España porque había una censura absolutamente brutal. Cuando tú haces las recopilaciones de cuentos y tú eres un estudioso de la literatura del XIX, de principios del siglo XX, has ido recopilando, como siempre se acude a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Como uno de casi el único, como el único, como el único, ¿no? El bueno, Monte de Emilia el Pardo Pardo Bazán Bazán, ¿no? también tiene alguna historia. Pero el Monte de Ánimas es uno de los cuentos más representados Sí. dentro del mundo del cómic, ¿no? Y el referente fundamental. Es el único referente que tenemos prácticamente. El único romántico, digamos, es el señor Bécquer, que tenemos mucho que agradecerle, porque bueno, por lo menos por ahí, por las leyendas nos fueron entrando algunos escalofríos. Y es curioso cómo, entendiéndose que el terror, no sé si tú también como estudioso, se podría entender como un género menor, ¿no? Como un género de disfrute, como era atacado por las instituciones y entendiendo como un espacio para censurar, ¿no? Como un espacio que no podría puede difundirse. Sí, bueno, no era alta literatura. Era el género, bueno, ha estado siempre denostado a lo largo de la historia. Y bueno, tanto el género de terror como incluso la ciencia ficción. O sea, todo lo que olía a género, pues era menospreciado, digamos, por la alta cultura, ¿no? En los años 50 también en Estados Unidos La caza de brujas. La caza de brujas y también EC Comics, ¿no? Sufrió la persecución a finales de los 50. Se los cargaron no solo por la caza de brujas del senador McCarthy, sino porque además era el más firme competidor del resto de las editoriales. Entonces crearon un código, el Comics Code Authority,
precisamente para cargárselo, porque como eran los más bestias, los más transgresores, pues había que quitarlos del mercado como fuera. Y inventaron esa historia para quitarlos del mercado. Evidentemente, cuando lo empezaron a censurar, pues, desaparecieron como tal. Ahora estábamos comentando que el género del terror es un género que se mantiene constante a lo largo de su presencia, ¿no? Es decir, estamos comentando con el cómic, ahora en el cine y en las series de televisión, es decir, mientras que hay otros géneros que un poco tienen altibajos, el del terror es como casi que el que sigue manteniendo las grandes franquicias, ¿no? The Conjuring, el Saw. ¿Por qué pensáis vosotros que siempre se ha mantenido tan constante, tanto en el cine como en el cómic, esa presencia del terror? No tengo respuestas claras, evidentemente, pero quizás porque atañe algo muy visceral, muy humano, ¿no? Que al final pasar miedo es una forma de defensa y al fin, tenemos un sistema nervioso que nos protege de ciertas circunstancias justamente porque pasamos miedo. Entonces, simplemente a lo mejor que muchas veces es un momento masoquista el disfrutar de una película de terror, pero bueno, te conecta quizá con lo más visceral y más cercano a lo más humano que tengamos. Y hoy día que está todo muy frío, todo a través de pantalla, pues quizás meterte simplemente en una pantalla, en una sala de cine a oscuras, sin redes sociales, sin tal, eso ya es una experiencia ya que parece que se está perdiendo. Entonces quizá por ahí disfrutamos, entre comillas, disfrutamos del terror, en este caso del cine. En literatura y en cómic, para mí me parece una cosa súper difícil, porque el cine evidentemente tiene el sonido para poder apoyarse, pero en la buena literatura y el buen cómic de terror es súper difícil de conseguir. Le he dado pausa a esta imagen porque a mí me parece como una representación muy evocadora de una atmósfera. ¿Cómo se acerca uno a la creación de lo inquietante a través del gráfico? Es decir, porque tú estás haciendo, que lo hablaremos, estás haciendo una tesis en torno a la relación del cómic y la poesía, cómo se relacionan, ¿no? Entonces, Estoy sudando, estás sudando. Pero, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué vemos ahí? Vemos Bueno, inquietante, vemos... aquí simplemente me permití disfrutar con las texturas, que es una de las cosas que más disfruto como dibujante, y simplemente una secuencia súper básica de un sol cayendo, pues para mí esto sí. Yo tengo siempre la cosa de que, por ejemplo, escribiendo, no disfruto escribiendo. Es decir, no me lo paso bien. Siempre cuando intento sacar un guión me cuesta muchísimo. Cada página es un dolor. Dibujando es diferente. Entonces aquí en este tipo de cómic también, que es una cosa mucho más libre, porque nacieron como fanzine, me permití irme al juego de textura, al juego de blanco y negro. Entonces aquí sí que puedo disfrutar. No hay más allá de conseguir una atmósfera, como dice, de una atmósfera coherente de principio a fin en el cómic. Y aquí me parece una cosa muy básica, pero también muy bella, en el sentido de que una transición lenta también te introduce en la historia. Y saltamos aquí. Bueno, hablamos de contraste, blanco y negro. Justamente en este cómic, Arrojaré al mar tu cadáver, el relato era el relato de Damián Campanario, que es el guionista, es de mucho contraste. Entonces yo simplemente me he dejado llevar por esa atmósfera que él creó. Evidentemente es algo, es un estilo donde me siento a gusto, y justamente por eso hay tantas cosas radicales en este cómic, como hemos visto, casi un blanco absoluto y un juego de negros también importante. No sé si te he respondido a algo. Sí, seguimos. Mientras que tú apuestas por no sé si la poesía, que tiene mucho de complicidad con el lector, por otro lado tú apuestas desde la prosa, se puede decir, ¿no? Desde una narrativa clásica. ¿Cómo es la traslación de esa narrativa clásica al cómic? Bueno, yo creo que el cómic tradicional, que digamos que
Manu y yo estamos en la antípoda, ¿no? ¿O somos las dos? Sí, caras? me acabo de dar cuenta de por qué estamos aquí, ¿no? No es casual. No es casual, no es casual. Aquí no hay ninguna casualidad. Entonces, yo más o menos estoy, digamos, en la línea del cómic tradicional, ¿no? O sea, me preocupa más el mensaje o, digamos, que elaborar guiones más trabajados y tal. Es lo que yo he escogido también porque, bueno, porque yo tengo una incapacidad para hacer lo que hace Manu. Yo creo que lo que hace Manu es tremendamente más complicado. Entiendo cuando él dice que con las palabras no se aclara, porque para él yo creo que la forma es el mensaje. O sea, lo difícil en cómics de terror es hacer o contar una historia que sea simplemente atmosférica, no que sea narrativa. Narrativo es muy fácil porque el cómic, cuando mira hacia el cine o mira la literatura y es narrativa, no tiene complicación. Pero cuando es atmosférico, cuando se trata de explicar o mostrar sensaciones, es tremendamente más difícil. Que eso yo creo que es la capacidad que él tiene y lo que a mí me maravilla del trabajo que hace él, ¿no? No es que Manu haya inventado eso, porque ya hemos hablado él y yo que hay grandes precursores, pero bueno, yo creo que hay que tener una habilidad especial o una preparación especial para hacer ese tipo. Yo veo esto más fácil que hacer las atmósferas que, por ejemplo, él hace con los métodos estos de los grises y para mí eso es mucho más complicado que mostrar con una imagen realista o definida. Te agradezco, Manolo, el halago, No es pero tortillero. no es... No, que va. Bueno, para ti será fácil porque tú ya lo tienes. Bueno, por lo menos me divierto, como he dicho antes, pero... Sí, y conseguir a lo mejor, yo te digo, yo en literatura o en cómic clásico de terror, vamos, es que yo lo veo... gente que sé como el Torre, que también lo practica mucho. Yo lo veo complicadísimo, vaya, no. De hecho, yo nunca me he puesto a hacer hacer un cómic de terror como al uso a nivel largo, vaya, a nivel corto sí, pero a nivel largo yo no me vería capaz, vaya. Precisamente porque yo te digo, porque es que mantener una atmósfera con el lenguaje tuyo Sí, claro, es más complicado. perdería efectividad, en claro. un relato de 8 o 9 páginas se puede mantener eso, pero mantener esa estructura a lo largo de a lo mejor 70 o 80 páginas es muy difícil. También, no sé si como a vosotros, cuando os planteáis contar una historia, lleváis también sobre vuestras espaldas decenas y decenas de años, de siglos, de representaciones de, pues, por ejemplo, esta es una representación arquetípica del diablo, del demonio, de la tentación, de la inocencia. ¿Cómo uno busca y se intenta distanciar de esos referentes o dice, bueno, pues voy a seguir pues esos referentes, me voy a distanciar, voy a reinventarlo? ¿Cómo esta imagen que es hiperclásica pues sigue funcionando? Sí, y además, de hecho, es lo que demanda casi el lector tradicional de cómic. A veces es muy difícil romper esa barrera, ¿no? El problema con el cómic de terror es precisamente esa, que no investiga mucho en el lenguaje, porque el lector masivo de cómics de terror busca estructuras que ya están prefijadas, ¿no? Es decir, hay, digamos, una iconografía que se estableció con el cómic moderno en los años 50, los teorías de la EC, y si te saltas de esa representación, lo más normal es que el gran público, el gran lector, lo rechace, ¿no? O no lo lea masivamente. Hombre, hay honorables referentes como el caso reciente de From Hell, de Alan Moore y Eddie Campbell, pero claro, es muy complicado realmente mantener una historia durante tantas páginas haciendo un lenguaje rompedor y vanguardista y que eso sea tolerado, digamos, por el gran público. Lo es porque ya Alan Moore ha marcado una época y lo van a seguir sí o sí. Él se lo puede permitir. Frongel, perdona que te interrumpa, Frongel
hablando de esto, no nació ya de éxito, es decir, nació en una editorial casi de fanzine, es decir, costó muchísimo que Frongel acabara siendo lo que es hoy y tal como se percibe, pero le costó muchísimo, tuvo muchísimas críticas Sí. al inicio de Se publicarse. tiró años. Además, se empezó a publicar en una revista de cómic de terror inglesa, que luego cerró. Y finalmente, sí, pues tuvieron que terminarlo prácticamente para hacer directamente la publicación en libro. Sí, bueno, pero que al Sí, final no fue fácil. que hablamos de como si fuera Alan Moore, que todo lo que sacara, y hostia, Sí, también costó. para situar un poco a los no conocedores, Frongel es una investigación que hace Alan Moore en torno a los asesinatos de las mujeres de Whitechapel a finales Jack de, el Destripador. Sí, de claro. Jack, eso, efectivamente, de Jack el Destripador. Sí, la teoría de que, De- de de que la el teoría- asesino es el doctor Gould, que era el médico de la reina, en De fin, la hay reina. una trama de la hostia. Y cómo él hace un retrato social de un momento de capitalismo salvaje, de una situación social, vamos a decir, de decadencia, de falta de asistencia social y Alan Moore hace un recorrido con Eddie Campbell pues inmersivo Totalmente. total, es decir, una de las grandes obras que si os queréis meter en el mundo del cómic transformador se puede decir, Sí. pues Yo creo que es transgresor ese cómic. es un cómic Y además además es un cómic que lo bueno que tiene es que no puedes separar lo que es, digamos, el texto de la imagen. O sea, porque lejos de quedarse en la mera representación, Eddie Campbell lo que hace es que tira, digamos, del grabado de los periódicos de la época para crear digamos, una imaginería absolutamente sucia que transmite perfectamente lo que cuenta el texto de Alan Moore. No puedes disociar una cosa de la otra. Es una obra tan compacta, es una obra realmente perfecta. Y además también añado, Eddie Campbell participó en el guión en muchas partes. Sí. Hay una edición que es del Frongel, se llama Frongel Companion, que habla, es como el guión, parte del guión. Sí, es como un diario de la tal. creación Entonces de habla, la obra. exactamente, entonces se habla un poco de los diálogos que tuvieron y Eddie Campbell metió mucha mano en Bueno, parte sí, sí. del guión. Y entonces, claro, se ve la La complicidad que había ahí entre está. los autores. Sí, no, para mí es una de mis obras favoritas. Aunque no mi favorita. eso vendrá después. También hablando de las relaciones entre las artes y tal, viendo también esta imagen, ¿sabe a qué me ha recordado? Me ha recordado a los títulos de crédito de Seven. Pues no me acuerdo de los títulos. De Seven. No sé si os acordáis de los títulos de crédito de Seven. Os lo recomiendo que los veáis. Es uno de los grandes hallazgos de los títulos de crédito. Y esas texturas un poco malsanas. Me va a permitir que te diga malsano. Pero también del diseño. Me lo dicen todos los días. Todos los días. Pero también de diseño gráfico. Aquí se ve también en la siguiente, la vamos a ver. También del diseño gráfico, ¿no? Y cómo a través de la composición de la página, pues creas también ahí una historia. Sí, esto es un pequeño cómic que sacamos en una revista de Córdoba, un fanzine, vaya, se llama WAC, y el guión es de Juan Alcudia, pero bueno, Juan sabe que no me puede dar un guión muy cerrado. Entonces, bueno, Juan me abre un universo donde yo me pongo a hacer estas cosas. Es decir, ¿se parece al guión de Juan? Sí. ¿Es el guión de Juan? No. Hay un híbrido también importante, entonces me permito jugar con todo lo que propone el guionista. Que, bueno, en este caso, pues, ahí lo veis. Texturas, iconografía. Sí, y también un poco de no saber qué pasa, ¿no? Que evidentemente tienes que leer la historia del principio, claro, porque aquí faltan textos, que Sí. también faltan los diálogos Claro, o las la carteras. narración, sí. Claro, entonces, al final, bueno, la historia se entiende, lo que pasa es que, claro, de primera sí que choca un poco más, que también me interesa un poco también el romper un poco la lectura tradicional de cómic, porque por aquí, por ejemplo, por donde empiezas a leer. Es una de las cosas que sí que tiene relación con el cómic y la poesía, que no tiene por qué un cómic no tiene por qué, o un cómic poético no tiene por qué ser lineal,
ni tiene que por qué leerse de izquierda a derecha y de arriba a abajo. El orden de lectura, que por suerte hay muchos cómics que hoy día también ya rompen este tipo de secuencia clásica, pues bueno, es una de las cosas que me interesan y que el cómic poético ha hecho desde siempre, o bueno, o parte del cómic poético. Eso abunda también, Manolo, en lo que comentaba de artistas que rompen con las estructuras clásicas. Sí, Manu y yo hablamos mucho de porque a mí todas estas cosas, ya se lo he comentado a él, que me recuerdan a Breccia, Alberto Breccia. Alberto Breccia fue el primer rompedor dentro de lo que es el lenguaje de la tradicional, digamos, del cómic. Anteriormente a él no había nadie que aprovechara, digamos, las vanguardias que habían nacido con el siglo para llevarlas al lenguaje del cómic. El lenguaje del cómic siempre había mirado al cine y a la literatura, pero con Breccia hace un viraje hacia las artes plásticas. Comienza a utilizar el monotipo, falso grabado, collage, porque lo explica el mismo Breccia en sus memorias, que él se dio cuenta de que a la hora de adaptar los cuentos de Lovecraft, sobre todo la parte de los mitos de Cthulhu, que es la parte más compleja de la obra, él se dio cuenta de que no podía hacerlo con los medios convencionales o con el cómic tradicional. Entonces empezó a experimentar para intentar transmitir lo que a él particularmente le provocaban los textos de Lovecraft. Y bueno, esto fue en el año 71. O sea, anteriormente no lo había hecho prácticamente ningún autor. Y bueno, hasta la actualidad ha habido muchas adaptaciones al cómic de los cuentos de Lovecraft, pero siguen siendo las historias de Breccia siguen siendo patrones ya casi míticos, es decir, no ha sido superado desde entonces. Un poco inventándote, yo creo que también el terror sí permite mucha la experimentación, ¿no? Y el público, en el terror sí hay como una especie de carta blanca para la transgresión, ¿no? Es decir, por ejemplo, vemos en el año 70 y algo La Matanza de Texas, ¿no? Y es una película totalmente transgresora que influye en todo el cine posterior, ¿no? En textura, en montaje, en creación de atmósfera. No sé si en vuestra revista, en Chulu, tú percibes que hay ambición de experimentar a través del terror. Bueno. Yo creo que ahora mismo los transgresores en ese sentido son Juan Alcudia, o Chino de pelo crespo, y Manu. Ellos sí se han atrevido, digamos, a hacer cosas o a plantear cosas diferentes, quizá porque a ellos mismos es lo que les atrae a hacer. Juan, desde que empezó a publicar con nosotros, que está desde el número 1 en la revista, él ya llevaba ese patrón, él ya lo tenía muy claro, que lo que quería hacer era eso. Luego nosotros, bueno, la revista la concebimos como un cajón desastre, queremos meter ahí todas las opciones. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos lectores de muy distinto carisma. Habrá los que les gusten el cómic más tradicional, de vampiros, zombies y toda la parafernalia esta, y habrá los que les guste, bueno, pues cosas un poco más arriesgadas o más vanguardistas. Tenemos que respetar eso. Y además, sobre todo porque el editor nos va marcando un poco también las pautas. Antes de sacar la revista al mercado, como él se juega los cuartos, mira los contenidos para ver si hay algo que chirríe mucho y nos llama al orden, ¿no? Pero yo, por mí, personalmente, si pudiera meter cuanto más material, digamos, innovador, o que indagara en el lenguaje, digamos, del cómic de terror, lo haría sin ninguna duda. ¿Cómo es el proceso es decir, estáis abiertos a nuevas voces, a nuevos artistas en vuestro... ¿Qué pasó aquí? Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco, es del terror. Ostras. O sea, ha enloquecido. Enloquecido. A ver, espérate. Escape.
Es que, ay, bueno, ahora lo retomaremos. Posesión Sí, maldita. sí, habrá algún electroduende por aquí suelto, posiblemente. ¿Cómo vosotros recibís, tú como editor, buscas, vas haciendo un sondeo por esos miles de Instagram que hay por ahí de artistas, o tú recibes trabajo de autores noveles? ¿Cómo hace Al ese...? principio sí, o sea, al principio sí buscábamos nosotros gente que trabajara un poco en esa línea, ¿no? Pero ya a partir de que la revista se ha constituido casi como una institución, ya prácticamente a lo que nos limitamos es a recibir material que nos envían y bueno, y a decidir, pues mira, esto nos interesa, esto nos gusta, esto no nos gusta. Y bueno, pues si hace falta también influir en la génesis del material que nos presentan, pues miel sobre hojuelas. Pues hay gente que nos presenta a lo mejor guiones y tal, nos presentan propuestas y demás, y si podemos incluso participar en eso y llevarlo en alguna dirección y tal, pues lo hacemos también. Es un trabajo muy creativo. Lo que buscamos es divertirnos con el medio. Sabemos que no nos vamos a hacer ricos con eso. Pero ya te digo, es un tema bastante fácil porque ahora mismo es la única revista que publica material de este tipo y bueno, pues somos, digamos, un coladero, ¿no? Casi todo el material que se hace en este sentido nos cae a nosotros en las manos. Lo tenemos fácil. Además tenéis también posibilidad de relatos cortos, ¿no? Únicamente con ilustraciones, ¿no? Que también... Sí, bueno, eso el editor no lo quería. Él le dijo, yo no pago relatos, yo solamente páginas de cómic. Pero fue una manía mía. Pues yo la revista, como te he dicho, la quería enfocar mucho en el ámbito de la literatura de terror. Y bueno, me hacía ilusión de aquellas viejas revistas de terror que yo leía, donde aparecía el típico relato en mitad de la revista, o un artículo sobre el cine de terror o sobre temas más o menos relacionados, ¿no? Y he seguido manteniendo la sección porque me parece un clásico. También en esta recopilación, no sé si el formato breve es el formato ideal para contar historias de terror. Es decir, históricamente siempre han sido recopilatorias Sí, tanto en el cómic como en la literatura. y en las series de televisión, ¿no? Es decir, ahí tenemos la Dimensión Desconocida, La Hora de Alfred Hitchcock, eran como Mis terrores favoritos. mis terrores favoritos, esa manera de contar Bueno, breve. mis terrores favoritos no, historias para no dormir. Historias para no dormir. Las antologías, ¿no? De cuentos, ¿no? Sí. ¿Por qué creéis que funciona en ese formato breve el terror? Bueno, porque son como pildoritas, ¿no? Que te las puedes leer y además provocar el escalofrío ese es a veces más efectivo haciéndolo en un relato corto que teniéndote que empollar toda una novela, ¿no? Que mantener toda la tensión a lo largo de una novela de 200 o 300 páginas es mucho más complicado. Es por el impacto justamente fíjate que se acerca un poco también a lo que es un poema, que al final el poema que tenga el desarrollo que tenga, al final tiene una conclusión muy en corto espacio. Entonces algo así puede ser también Sí. los micro narrativas de terror de... Yo creo también que el relato de terror se pone de moda en un momento en el cual ya la gente está como muy ajeteada, porque el moderno relato de terror empieza en la Inglaterra victoriana, donde ya la gente ya pues tenía una agenda muy fuerte, no tenía apenas tiempo, digamos, de poderse leer una novela, como digo, como Drácula, ¿no? O un folletín. Y entonces, claro, estos relatos, que además se publicaban en periódicos, pues eran eso, tenían un efecto instantáneo, ¿no? Luego, posteriormente, se han ido recopilando en antología y demás, pero en el momento en que nacieron se trataba de eso, de provocar, digamos, como un pequeño escalofrío puntual, ¿no? Y de ahí proviene. ¿Y el cómic qué aporta, qué ventajas tiene a la hora de contar una historia de terror y qué desventajas? Es decir, frente a otros medios como la literatura o el cine. Es decir, ¿qué ventajas veis? Porque en cierto modo cuando tú ves una página
la posibilidad de la sorpresa, de eso que se llama el jump scare, ¿no? Del susto, es mucho más complicado porque tú tienes una visión total de lo que te están contando, aunque no lo leas en ese momento, ¿no? Pero sí percibes toda la... En el instante. En el instante, ¿no? Vosotros eso lo trabajáis a la hora de componer las páginas, cómo vais guiando al lector, cómo trabajando, si va ahora a la hora de pasar una página, te vas a encontrar una sorpresa. ¿Cómo jugáis con el Eso formato eso sí es como un el clásico soporte, que ¿no? algunos autores piden. Mira, esta tiene que ir en página impar. Claro, eso para no romper es fundamental. De hecho, yo creo hecho, que yo creo yo que tú me preguntas siempre te lo cómo- digo, siempre te digo, Sí. tiene que ir así porque si no es que te ¿Y rompe. cuántas me lo suelen Claro, al decir? final, yo por ejemplo, creo que todos los autores componemos en doble página sabiendo que o impar, sabemos cuándo va a hacer el giro, qué va a encontrar, porque al final la lectura holística del cómic, que al final lo que significa es que tú al abrir la doble página, tu ojo ve la doble página. Es decir, tú no puedes, aunque tú empieces a leer la primera viñeta, tu ojo ya ha visto el resto de la página. Y eso es indudable, es decir, tenemos que, como creadores de cómic, tenemos que ser conscientes de que eso ocurre. Entonces, si tú quieres que haya una sorpresa importante, no puedes ponerla en esa página, si, por ejemplo, si no quieres que esté en esa parte. Es decir, la composición, la estructura es súper básica y yo creo que responde a un sentido narrativo clásico de Sí. inicio, nudo y desenlace, que no, más allá de que lo trabajes de una forma u otra, al final es una cosa, una lectura clásica occidental. la estructura Claro, clásica, sí, heredada del cuento de terror. Por ejemplo, aquí tenemos un caso que ha surgido así, que en esta página casi que podemos ver todo ese planteamiento, ¿no? Es decir, vemos a una mujer, una sombra, y terminamos en los colmillos de las fauces de una bestia, ¿no? ¿Cómo planteas tú, por ejemplo, una página, haces tu esquema, cómo haces la traslación del guión al dibujo? Bueno, es que eso es casi intuitivo, ¿no? Es muy difícil de explicar, muy difícil de explicarlo. Normalmente yo el cómic, si es un relato corto, lo suelo ver en imágenes, lo suelo ver de manera secuencial. Entonces, a veces compongo la secuencia y luego escojo el texto. Otras veces, sin embargo, tengo ya el texto previamente y luego voy codificando un poco las escenas. Y es un poco arbitrario, ¿no? No hay un patrón, digamos, definido. Vas un poco en esta situación, sí, parece, ¿no? Que hay un juego de contar casi la historia en esa página. Sí, bueno, en esta historia lo que me preocupaba era efectivamente no meter escenas que contaran la historia previamente, ¿no? Sino hacer una historia que estuviera muy interiorizada, un terror muy interiorizado, que lo que tú dices, el hecho de que las imágenes las puedes ver todas, digamos, todas son contemporáneas, es decir, todas están no hiciera que se filtrara la historia, ¿no? Yo creo que aquí era más o menos la idea que tenía. Seguimos avanzando. También, Manu, a la hora de contar tú, porque tú también eres guionista, ¿cómo trabajas con el dibujante? Porque estamos como que lo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque también ha hecho historias infantiles, ¿no? Viaje a Chambala, Noah. Yo he tratado el guión quizá de la montón de formas posibles, es decir, guión técnico, guión literario. Y ahora mismo estoy en un proceso de guión que es un poco extraño, pero que me funciona. Lo explico rápidamente. Yo lo que hago una escaleta general de la historia, de principio a fin. Yo tengo toda la historia, el argumento de principio a fin, y luego voy escaletando por escenas o por secuencias. Bueno, yo me lo divido de una forma. Si el primer acto tiene 3 secuencias, pues bueno, pues empiezo con la primera secuencia. ¿Qué hago? Hago una escaleta de esa secuencia, la divido en páginas, en pequeñas frases que resumen un poco cada página. A partir de ahí me voy a un layout, que es una especie de esquema, donde hago la diagramación del cómic. Hago un storyboard
no dibujado. Donde yo sé en que yo le paso al dibujante luego el guión terminado y ese esquema visual, porque yo necesito para esta historia, o por lo menos para los últimos guiones que estoy haciendo, que esa viñeta esté en ese punto, porque hay dibujantes que prefieren una historia, un guión literario, que le das un relato y ellos se organizan la viñeta. Para mí eso pierde la fuerza que yo puedo tener o de lo que quiero contar o de lo que quiero transmitir. Entonces, es un sistema un poco quizás muy metódico, pero que luego funciona, porque luego, por ejemplo, estoy haciendo el último cómic que estoy haciendo con Gustavo Rico y, bueno, él me ha dicho que está encantado con el guión porque se lo doy muy, muy trabajado. Es decir, él se dedica justamente a dibujar, él tiene sus aportes, evidentemente, pero le doy un guión muy mascado porque bueno, por el bien de la historia que se quiere contar. Leía en redes sociales o en internet que se sorprendían de que tú habías hecho para Goya Saturnalia un esquema dibujado de tu guión y que posteriormente ese esquema dibujado no se lo pasa. Sí, ese fue Norman Fernández el que lo dijo. Y sí, porque, vamos a ver, yo le podía pasar. Yo tengo el storyboard dibujado, lo tengo, tanto el de Goya como el que estoy haciendo con Gustavo, que es sobre la creación de Guernica de Picasso. Yo lo tengo dibujado, pero eso es para mí. A mí no me interesa que el dibujante haga una traslación de mi visión. Yo le doy el qué, ¿vale? Yo necesito que en esta viñeta pase esto, pero el cómo ya forma parte del dibujante. El dibujante también es autor, evidentemente, de la obra y tiene que explayarse como él considere. Y en este caso, bueno, es que, ya te digo, he pasado por muchos tipos de guiones. Para mí el que mejor me funciona en el sentido de que se parecen a los cómics que sí quiero que acaban siendo. Entonces, por ejemplo, el cómic que estoy haciendo con Gustavo Rico, las páginas que están saliendo está haciendo un trabajazo, Gustavo. He escogido también esta imagen porque aunque no es un cómic, es la portada de un libro. También los dos he trabajado en el diseño de portadas de libros. Adivina cómo se llama el libro. Venga, lanzamos ahí. ¿Cómo se llama el libro? Es muy fácil, ¿eh? ¿Cómo se llama el libro? Esta ilustración es la portada de un libro. ¿Cómo se llama el libro? Muy fácil, ¿eh? ¿Contamos hasta 10? Es muy fácil. Ostras, venga, dos. Dos palabras. Dos palabras. Venga, a ver. Premio. Es muy fácil. ¿Eh? Premio para Juan. La madre. He hecho bien mi trabajo. Bueno, sí, ¿cómo trasladar una idea, un concepto, una novela, ¿no? La idea, la historia, a una portada? Complicadísimo. Es decir, yo cuando trabajaba mucho con el transbordador en este tipo de cubierta. Esto es una cubierta de un libro que se llama Madre. Y justamente yo tengo que hablar con el autor o la autora para que me dé los puntos clave de la novela. Yo no podía leerme, porque, a ver, esta novela, por ejemplo, es corta, ¿vale? Pero a lo mejor me enfrentaba a novelas que eran 500 páginas. Y literalmente no hay tiempo para leer 500 páginas, sacar los puntos clave y ilustrar al final una cubierta. Yo hablaba con el autor o autora y me sacaba los puntos clave y yo a partir de ahí ya interpretaba. Entonces, bueno, esto fue la traslación que yo hice de la conversación, pero yo no leí en su momento la novela para antes. Si no, no sería práctico. Aparte también los tiempos que nos dan en este tipo, claro, era casi, no un mes, pero sí 2 meses. ¿Pero sabías de qué género, a qué género pertenecía? Sí, claro, evidentemente yo hablaba con... Sí. ¿De qué género es? ¿A qué género es la novela? No, dímelo tú. Pues yo diría que es, una novela psicológica extrospectiva. Es ciencia ficción. ¿Ciencia ficción? Sí, porque es una madre que vive, más o menos en resumen, que tampoco sinceramente no me acuerdo porque hace ya unos cuantos años, pero que vive encerrada en una nave espacial con su hijo. Ah, y esto es las estrellas, vale. Ah, pues estupendo. Está estudiadísimo. Sí. No. No, porque claro, las texturas... No, sí. Y tú, Manolo, a la hora de enfrentarte a... Porque, por ejemplo, aquí tenemos
a ver si no tiro nada, En compañía de fantasmas. También un trabajo que tú haces de recopilación, de búsqueda de God Story, de cuentos fantasmas. de fantasmas, ¿no? Que hace una colección con Diablo novelas de fantasmas, ¿no? Que es un género muy británico, ¿no? Muy british, ¿no? Totalmente británico, vamos. Es que de hecho fueron ellos los que lo inventaron. Y supone la primera gran mutación del cuento de miedo. La historia de fantasmas. Pues sí, cuéntanos un poco cómo es tu labor de tanto de Bueno, edición completa, ¿no? Mi Porque labor se limitó a ese libro porque el editor, Lorenzo Pascual, no quería libros ilustrados. Decían que no funcionaban. O sea, pero le pedí que especialmente ese, que era una recomendación, que yo además escribí el prólogo y demás, que me permitiera ilustrarlo, editarlo y ilustrarlo. Entonces me dejó que lo hiciera. No es el primer ni último libro que he ilustrado, pero ese particularmente, que me había leído los relatos y había flipado con ellos, quería que me dejara, que me diera el gustazo de ilustrar todos los relatos. Lo que pasa en mis ilustraciones es verdad que son más convencionales que las que hace Manu. aquí podemos viendo Pero- algunas de ellas. Bueno, no, esas no son las que aparecen en el libro. No, pero bueno, no, que sí, porque van son en la ilustraciones, misma- sí. Van en la misma línea, sí. Pero Manolo, yo soy incapaz de hacer esto. Es decir, yo me he dado cabezazo, porque yo me he dado cabezazo tranquilo, en la pared para poder, yo ojalá dibujara de forma más clásica, en plan. Yo envidio lo que tú haces. No, pero es verdad Vamos porque. a cambiar. No, pero es verdad que construir un personaje de este tipo, de esta forma, que se entienda que es una persona con esa vestimenta. Hoy se lo pide a la IA, ya te lo hace. No, por Dios, por Dios. Dolor, Para dolor. nada, para nada. Porque también, Manolo, tú tienes, no sé si decir, una fijación con la naturaleza, con el mundo rural, ¿no? Es decir, ya desde aquel pueblo que tenemos por aquí, que siempre tus personajes están rodeados de lo rural, del campo. No sé si entiendes como el campo como un lugar de, de miedo, un lugar amenazante, Siempre, ¿no? Bueno, Como la es naturaleza... el resultado de ser niño y vivir durante los veranos 2 meses en el campo. Es el resultado de eso, básicamente. O sea, tus primeros descubrimientos, tus primeras aventuras son en la soledad del campo o en plena naturaleza. Ahí empiezas a experimentar, digamos, tus primeras emociones. Entonces, claro, se convierte en un compañero de viaje, ¿no? Tus primeras aventuras y tus primeras amenazas y Sí, terrores, yo ¿no? recuerdo. Yo diría incluso que para mí, muchas veces lo he pensado, si no es el comienzo, digamos, de esa vinculación al miedo y todo lo que vendría después, el relato de terror, el cine, etcétera, etcétera. Porque cuando nos íbamos al campo los veranos, mis padres tenían un cortijo en el campo, y los veranos para la recogida de la uva, las pasas y demás, solíamos irnos 2 meses al campo. Sayalonga ha comentado. Sayalonga, sí. Entonces, bueno, pues eran 2 meses que vivíamos prácticamente allí, aislados completamente del pueblo, dedicándonos a las tareas del campo, ¿no? Entonces yo eso lo vivía de niño y recuerdo especialmente, pues eso, lo típico, ¿no? Por la noche cuando venían familiares o incluso mis padres, nos reuníamos en torno a la mesa y al candil para contar historias y demás, esas primeras historias que se contaban, y luego por la noche durmiendo en el cortijo, en pleno campo, escuchando solamente los ruidos de la naturaleza. Yo creo que de ahí me viene un poco el impacto, digamos, de la tradición oral, ¿no? De escuchar esos cuentos de terror, de miedo. Es lo que lleva una cosa, lleva un poco a la otra. Yo creo que ahí está un poco el origen. Creo que lo estás comentando, Manolo, no sé si vosotros lo habéis vivido, pero es cierto que la relación que tenían muchas veces los niños con los mayores en las reuniones, esas por la noche, y era un clásico en donde los mayores se reunían y contaban historias de terror o historias relacionadas con lo sobrenatural. Sí. Me ha parecido fulano, yo he escuchado no sé qué, Ese es el comienzo de la literatura de terror, porque antes del cine, del cómic, lo que había era literatura.
Entonces, antes del comienzo de la literatura existe la tradición oral, que eran eso, las viejas consejas que se contaban al fuego, el grupo familiar que se reunía en torno a la lumbre para contar cuentos al amor de la lumbre, que se contaban y eran narraciones, bueno, de lo más diverso, pero especialmente con un matiz siniestro, terrorífico. De aquí que han hecho ouijas con el vaso Duralé y papelitos de recortados en las mesas, ¿eh? Aquí hay aquí unos cuantos que han hecho que han hecho ese viaje por lo inquietante. Contactar con Tino Casal, a ver quién lo empata. Con Tino Casal. Cuando murió Tino Casal. Me acuerdo. Y contactaste. Dime la verdad. Dime. Habría mucha gente en cola. No atinó. No había cobertura. Bueno, pues si no os parece mal, si queréis, vamos abriendo un turno de preguntas, de comentarios sobre su trabajo, sobre vuestra percepción o vuestro disfrute con la literatura de terror, si hay algunos referentes. Hemos hablado de Lovecraft, que es el principal referente en Cthulhu. También hace unos meses tuvimos aquí a Tony Jiménez, que nos estuvo hablando de Stephen King, otro de los grandes. Y por eso comentábamos también que el hecho de que la literatura de terror está tan presente, ¿no? Que se mantiene constante con autores como Stephen King y posteriormente todas sus adaptaciones al cine, a las series de televisión, al cómic. Bueno, Stephen King, Cliff Barker también. Cliff Barker también, ¿no? Para mí ellos son los dos más grandes. Bueno, estamos hablando de autores modernos, ¿no? Y luego era todavía el cómic, en la literatura de terror está en una especie de impasse. Se escribe muy poca literatura de terror, lamentablemente. Bueno, de Sudamérica sí hay, bueno, tenemos a Mariana Enríquez, ¿no? Enrique es una maravilla. También una serie de autoras también que están reclamando lo que se llama el weir sudamericano, ¿no? Porque supongo que también es una representación de la situación en la que vive las mujeres en Sudamérica, ¿no? Las desapariciones, el machismo. También que en Sudamérica existió lo que era el realismo fantástico, que empezó con García Márquez y que luego dio lugar a toda una generación de escritores como Bioy Casares y demás, que tenían el tema del fantástico, estaba muy presente en la obra de ellos. Cortázar, Borges, Juan José Arreola, es decir, que hubo muchos escritores que escribían fantástico, que casi, digamos, enlazaba con el terror, ¿no? Entonces, en Sudamérica y sobre todo en Argentina ha habido mucha tradición. Es lo que nosotros nos perdimos en nuestra literatura. Y en la actualidad vosotros veis algún referente dentro de la narrativa del terror en España. ¿Hay algún referente que para vosotros pueda romper, además de Manu? Yo ahora mismo en género de terror en España citaría el Torre, porque es un pedazo de profesional que se dedica y lleva mucho tiempo. Aquí lo tenemos, ¿no? Que vosotros lo veis, incluso Manu. También lo tuvimos al Torre aquí en su momento. Ese en concreto, yo creo que aquí lo voy sacando. Le da coraje y si ve la entrevista en algún momento le da coraje porque siempre le digo es su mejor cómic y le da coraje y dice, claro, el nuevo no, cabrón. Sí, no, yo el Velo, con un trabajo maravilloso de Gabriel Hernández Hualta, yo creo que es, sin desmerecer vuestro trabajo, es el gran cómic de terror en español, ¿no? Yo tengo una anécdota con este cómic porque la primera vez que lo leí, ya llegando a las últimas páginas que tiene el clímax, literalmente había una araña dentro del cómic y me pegó un susto de la hostia. el real, vamos, fue una inversión, es que no me olvido y se lo conté a él y sí, le hizo gracia también al Torre. Yo creo que ese cómic es un referente. El más redondo de los que ha hecho. Yo he leído 2 o 3 más aparte de este y yo creo que para mí es el mejor. Aunque le fastidie y estábamos comentando que no sé si hay algo común que sois todos del sur, ¿no? Es decir, ¿pensáis que el sur también es un lugar propicio para las historias de terror? Estuve el otro día comentándole a Carlos Pranger, le pregunté, digo,
Porque a él también le gusta mucho la literatura de terror y eso, y le pregunté si había lo que se llama el Where, ¿no? Es decir, la literatura Where, igual que está California y tiene todo ese mundo tipo Mulholland Drive, del lynchiano, donde hay por un lado la riqueza y por otro lado hay ese lado oscuro. Y no sé si la Costa del Sol, Málaga, es un lugar propicio para ese tipo de Es el historias. menos apropiado. Por la luz, por el calor, No, por todo. sí, ¿tú piensas? Ahuyentaría a los fantasmas completamente. Ya, bueno, pues evidentemente esa parte sí, pero me estoy acordando de La Isla Mínima, por ejemplo, la película, y hostia, y que es muy sureña también, y tiene... Yo creo que cualquier ámbito puede ser terrorífico Sí. en realidad. Si le echa imaginación, cualquier cosa. Claro, es simplemente la atmósfera, la situación, es conocer un contexto previo, a lo mejor, pues te hablan, yo qué sé, hablan de una casa tal, pues si te cuenta la historia de esa casa, ya te empieza a dar un poco de El pavor. Cortijo Jurado es un Claro, clásico. claro, sí, sí, sí. Es un clásico. Estamos comentando, Y lo tenemos ya. tú estás comentando lo del Sol, ¿no? Pero la gran película de terror está realizada al Sol, que ¿quién puede matar a un niño? Buah. Es decir, Buah, el Sol es tan Es cegador brutal, que es como es una especie brutal. de oscuridad, ¿no? No permite estar ciega y esa es la gran película. Chicho es otro referente. De hecho, él decía, justamente hablando de cualquier cosa puede ser terror, él hablaba de que hizo un experimento en la radio, que lo recordaba hace tiempo, que le dieron como 3 premisas o 3 palabras y hizo una historia de terror. No me acuerdo, siento no acordarme de la historia, pero con 3 premisas que le dijeron 3 oyentes, hizo una historia de terror en el momento. Es decir, yo creo que cualquier cosa bien contada, bien narrada, de forma, por ejemplo, clásica, como hace Manolo, puede llevar a una buena, gran historia de terror. ¿Tú crees que en las urbanizaciones de aquí, de Marbella, no habrá fantasmas por ahí? ¿Sabes? Ahí tiene que haber una cantidad de fantasmas de tremendos. todo tipo. Bueno, fantasmas y en todas partes, o sea que... Pero bueno, sí, si fuerzas la imaginación un poquito, sí. Pues, ¿tenéis alguna preguntilla que queráis comentar? Algo de vuestra experiencia como lectores, como aquí también hay creadores artísticos, plásticos. ¿Sí? ¿Eduardo? Si cuando estás escribiendo estás pensando en imágenes, o sea, piensas en las imágenes de, por ejemplo, de él o tus imágenes propias o no piensas en imágenes. Yo a veces pienso en imágenes y otras veces pienso en palabras. O sea, me viene un argumento y como escribo también, a veces incluso escribo la historia como un relato. De hecho, tengo varios relatos terminados. Y luego del mismo relato ya compongo el guión para cómic. Entonces, es que... Bueno, pienso en viñetas, es decir, una vez que ya he terminado de escribir el relato, bueno, mientras estás escribiendo, lógicamente estás memorizando, estás viendo la historia. Luego lo que haces es que ese relato que has desplegado en tu imaginación lo vas encerrando poco a poco en imágenes, ¿no? Bueno, generalmente yo creo que es lo habitual. Yo en mi caso siempre pienso en imagen. dónde va a ir. Lo que estoy haciendo, tengo muy claro. Si va a ser un cómic, desde el primer momento sé que va a ser un cómic. De hecho, ya voy pensando en el diseño de página, en el diseño del libro. Sí, soy muy práctico en ese sentido. O muy vago en el sentido de a lo mejor hacer un relato. Puf, qué pereza. Es decir, me voy más a lo práctico, hago una escaleta casi de viñeta a viñeta, de acción por acción, y ya luego evidentemente voy componiendo, voy quitando, poniendo tal, pero siempre pensando en imágenes, sí. De hecho, es una de las problemáticas que tengo con mi lado guionista. Siempre se ha y dicho dibujante. que si eres dibujante de cómics, lo normal es que pienses en imágenes. Pero a mí, bueno, me pasa en ocasiones, pero no siempre. Como, digamos que para mí el terror lo disfruto más con la palabra escrita. Suelo inspirarme más con la literatura. Y cuando encontráis en un callejón sin salida, invocáis a algún fantasma y le decís cómo lo haría, o un fantasma o alguien presente, de cómo solucionaría fulanito, fulanita, este artista, este dibujante, este escritor, cómo solucionaría este embrollo. Sí. ¿Tenéis algún referente que digáis? Es complicado, porque es verdad que
es verdad que puede ir a revisar a las influencias, pero siempre tengo la cosa de si se va a notar mucho la influencia, ¿no? Es como, siempre tengo esa barrera, que al final siempre, evidentemente, todo nace de algo. Pero no suelo, cuando estoy atascado, o pasa otra cosa, o me doy una vuelta, o me ducho, o cualquier otra cosa. Pero no suelo tender a buscar referentes en el mismo trabajo. Es decir, previamente quizás sí. Es decir, cuando me estoy documentando, cuando quiero encontrar el tono de lo que quiero contar, sí. Pero en el momento en que estoy dibujando o escribiendo, intento no... Que sea algo más propio, aunque realmente no es propio, porque ya por las miles de referencias que tiene uno en la historia, pero no me voy a un dibujante en concreto o a un escritor en concreto. Digo, a ver cómo lo he solucionado. No sé por qué. A lo mejor me tiro piedra, no lo sé. ¿Tu caso, Manolo? Bueno, yo a veces sí busco soluciones, pero bueno, en mi caso yo comprendo que es más fácil que en el caso de Manu. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues Dame claves. vuelvo otra vez a hablarte Bueno. del innombrable de Breccia. Breccia, por ejemplo, durante el tiempo que estuvo haciendo los mitos de Chulu, él no leía cómics. O sea, él, para no contaminar, digamos, la mirada y la imaginación, lo que estaba únicamente centrado en crear, y iba encontrando soluciones. No miraba lo que habían hecho autores antes. Bueno, es muy difícil porque antes de él no se había hecho lo que había hecho él. O sea, este tipo de cosas entonces no se conocían, no se habían hecho nunca. Entonces, claro, él, para evitar contaminaciones, quizá esto es lo más clásico, digamos, que hay en los mitos de Chulu. El resto ya puedes ver collage, monotipo y toda una batería de elementos gráficos para crear. Él decía que quería crear sensaciones, ¿no? La emoción que le provocaban los relatos. Pero algo muy interesante también, buscaba que el lector se implicara en el trabajo. Sí, que el lector completara, digamos, sí, que parte de lo figurativo hasta Sí, irse a lo abstracto, ¿no? Él trabajaba en abstracto precisamente porque quería que el lector añadiera también su propia visión. O sea, por eso hay a veces dibujos que son auténticas grisallas, ¿no? Que te cuesta trabajo ver un elemento formal porque están hechos precisamente con la intención de que cualquier lector pueda ver ahí lo que surge de su propia imaginación. Sí, porque además también Lovecraft también acudía a esos adjetivos, lo innombrable, lo indescriptible, Claro, lo insondable, lo inabarcable, ¿no? Sí. ¿Cómo dibujas tú lo inabarcable, ¿no? Lo insondable, lo indescriptible, ¿no? Sí, pues yo creo que eso es lo que intentaba hacer Breccia. O sea, si te lees los mitos de Chulu te das cuenta de que en muy pocas ocasiones se ve una criatura o un demonio que se vea completamente acabado, con un nivel de acabado. No es algo que te produce más bien una sensación de atmosférica que un hecho concreto. Sí, donde pide también la complicidad del lector para que rellene La eso. necesita para completar la historia. Por eso las historias, cuando él las creó, tuvieron muy buena crítica especializada. La crítica especializada habló muy bien de las adaptaciones, pero tuvo un rechazo por parte del lector. El lector estaba acostumbrado a leer un cómic de terror tradicional. Y esto se publicó en una revista italiana, Il Mago, que lo que publicaba eran cómics clásicos. Entonces, claro, estas cosas, pues la mitad de los lectores no los entendían, no se implicaban en ellos, los echaba fuera, ¿no? Su Eternauta, justamente, se tuvo que cortar antes de tiempo. No se pudo terminar porque no hubo ventas, Sí, los lectores no... De una Eternauta que tenía un dibujante figurativo, Claro. clásico, salta a la experimentación. Es una revista también de corte, no, me parece que conservador, y en su momento dice, bueno, no era el lugar idóneo Y para... al final la gente, claro, ya conocía el Eternauta, como tú dices, el clásico, bueno, el que se ha dado... Claro, Pues no. exactamente. Y claro, llegó el de Breccia y se nota un montón que van. Las últimas páginas son en plan, corre, que esto hay que acabarlo ya. Y aún así queda una obra maestra porque los originales son
verdadera pasada, vaya. Además de su trabajo que tenéis aquí, de los cómics que yo invito a ver y disfrutar, también podéis echar un vistazo ahí que tenemos, que tiene la librería, tiene Los mitos de Chulu, me parece que estaba por ahí, y el Eternauta 1969 también estaba por ahí para que lo podáis disfrutar. Además, que también otros como que lo podéis ver en otro, que es La carretera también, que le hemos comentado, de Manu Larcenet, que también es un cómic que cómo ha ido evolucionando desde una historia, desde la novela de Cormac McCarthy, la película, no recuerdo ahora de quién, bueno, la película con Viggo Mortensen era, ¿no? Y la adaptación que ha hecho Manuel Arcenet, ¿no? Y cómo cada una de ellas pues ofrece una visión pues muy distinta y no sé si complementaria. Vosotros que habéis visto ese recorrido. Sí, yo creo, como tú dices, complementario. Es decir, tú puedes disfrutar de cualquier... el cómic por un lado, como la película, como la novela, son totalmente complementarias y asequibles en el sentido de que no te va a cortar nada, porque estas son historias que en realidad no el spoiler o que sepas de qué pasa al final o no es importante. Lo importante, por ejemplo, la película me parece que hizo una gran adaptación al libro, y el cómic es... Ya solamente por el juego de textura, yo no me hace, para mí no me hace falta leerlo. Ya con simplemente viendo la viñeta, ya con eso ya me quedo súper satisfecho con el trabajo que hizo Larsenet. Pues si no os parece mal, al final de este encuentro, de estos viajes, como comentábamos siempre, pues bueno, como están las cosas como están, pues estamos ahí construyendo nuestra nave espacial en el cuartillo, cada vez estaba más avanzada, y pues nuestro propósito es pues como en esas películas de los años 50 que construyeron una nave espacial, ¿no? Cuando chocan los mundos, ¿no? Y intentan pues construir una nueva civilización en otro planeta. Pues nosotros pues tenemos nuestra nave Mambrinus 1, está ahí preparada y dispuesta, y estamos como pues confeccionando nuestra arca del conocimiento, y a nuestros invitados les preguntamos pues por una serie de influencias o de obras artísticas que se llevarían en esa nave espacial para construir esa Arcadia feliz y esa nueva civilización que esperamos que fuera un poquito mejor, un poquito más humana, ¿no? Más solidaria, más igualitaria, ¿no? Más simpática, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nosotros lanzamos la pregunta y vosotros pues vais respondiendo qué contenido os llevaréis vosotros en esa nave. Así que empezamos pues un videojuego. Ahí me has pillado, porque yo de videojuegos no soy de la época de videojuegos. Mi hijo juega mucho, pero yo nada de nada. ¿Tú no te sientas con ellos a ver cómo juegan? No. La verdad es que mi hija incluso en Bellas Artes estudió para diseñar juegos, pero yo es que no he tenido nunca la más mínima interés por ello. Que precisamente Lovecraft es también una inspiración para videojuegos y demás. El juego de mesa, ¿no? Pero es que no me ha llamado. El juego de mesa está famoso, de rol, ¿no? La llamada de Cthulhu era ese famoso... Sí. Ese famoso juego de rol, ¿no? Que Ale de la Iglesia me parece que era un gran jugador y hacía su diseño de personaje. Y Bayona también. Manu, ¿tú con qué videojuego te quedas? ¿O te llevarías? No, quizás no soy muy original, pero bueno, cualquier Zelda, me podría valer. He jugado a muchos juegos de Zelda y ese tipo de historia me vienen bien. Una película. Pues ya que estamos con el género de terror, para mí hay un clásico que es poco conocido, que es Suspense, de Jack Clayton, que es una adaptación de la novela Otra vuelta de tuerca, la mejor novela de fantasmas que se ha escrito nunca, de Henry James. Yo diría que esa película es para mí una película fetiche. ¿Existen ahí había fantasmas o no había fantasmas al final? Ahí hay fantasmas. Ahí hay fantasmas, ¿no? ¿Seguro que hay fantasmas? ¿O vosotros la habéis leído la otra bruta? Ahí está la duda, ¿no? De si hay. ¿Tú apuestas porque hay fantasmas? Hombre, yo cuando me la leí había. Él te lo asegura, él te lo No asegura. sé si al final se han evaporado. Entonces es que he visto la segunda parte. Yo he visto la segunda parte. La segunda parte. Sí, Jack Clayton con Deborah Pero que además es que hace una película
estamos hablando de los tiempos, ¿no? Bueno, la novela tampoco es muy extensa, pero en una película de apenas 1 hora y poco más, o sea, traducir al lenguaje fílmico el contenido de la novela es que es un prodigio. Además que esa novela ha tenido varias adaptaciones, ¿no? Al cine, que yo sepa, hay otra más que se hizo para la televisión. Pero vamos, no le llega ni a la suela del zapato. Tú ves la de Jack Clayton en blanco y negro, con Deborah Kerr en el papel de la institutriz, y es una joya del cine de terror. Es una maravilla. Manu, ¿tú con cuál te llevarías? Yo no tengo películas favoritas, no tengo cosas favoritas en plan salvo cómic, que ahora supongo que lo diré. Yo ahora mismo quizá me viene a la mente Perfect Days, del alemán, el director alemán, que es una película ambientada en Japón, de un limpiador de retretes, que me parece una cosa fascinante y que me relaja muchísimo. No recuerdo exactamente el nombre del director. Wim Wenders. Exactamente. Wim Wenders. Esa película es una maravilla. Ya, sí, estoy fascinado. Ahora mismo me da paz. La vi en el cine, tío, y a que es una cosa tan sencilla, tan... Sobre todo la banda sonora que tenía, es una tan cosa... maravillosa. Precisamente aquí en la librería hay una fan del libro que lee... Árbol. Árbol, efectivamente. No, ¿lo tenéis? Ah. Pero que hay una novela de... No, es que el protagonista, no sé, a ver si estamos hablando de otra película, coge mucho, de vez en cuando coge libros y uno se hizo muy famoso porque se titula Árbol. Bueno, se hicieron famosos todos los libros que coge en la película, pero este la Árbol... última que ha hecho Wim Wenders, ¿no? Sí, pero el actor... Este hombre que Sí, limpiaba retretes. Sí, pues, sí. claro, pues una de sus aficiones que va repitiendo cada Sí, día es verdad que es leía leer, por la ¿no? noche. Y un libro de estos se llamaba Árbol, que no estaba editada en España y que se ha editado justamente por la fama de la película. Vale. Entonces... Era una novela que había dado pie a la película. No. Que es guión original la película. Sí, no. Muy recomendable si no lo habéis visto porque es... Sí, en estos tiempos de aceleración es Buah, una... es una que va un poco en contra de cualquier película actual, mainstream o de palomitera, es totalmente lo contrario, pero... Es donde el personaje escucha música y hace tráfico de cintas de casetes, sí, ¿no? correcto, Del sí, coche. sí. que Pues- tienen incunables en su casa sin saberlo. Pues hablando de casete, un disco. Ahí sí que hay mucho. Más que... A mí me lo pones difícil. Pero yo me inclinaría por Selling England by the Pound de Genesis. Para mí un disco clave. Yo ahora mismo estoy escuchando mucho Brutus, es un grupo belga, es una batería que es cantante también y un guitarra y un bajo. Y es como una especie de rock, no clásico, bueno, no sé, mezclan muchas cosas y cualquier disco de Brutus Brutus. os lo recomiendo, sí. Bueno, Es un grupo no, belga que en España ha venido poquísimo, aunque creo que ha venido 2 veces. No he tenido la fortuna de ir a verlo porque solamente ha tocado en Madrid y Barcelona y entre semanas, creo. Era una cosa... Son pequeñitos, pero bueno, en Europa son conocidos. Serie de televisión. Pero bueno, está todo el rato, qué compromiso. Es complicado. Sí, Es muy sí, complicado. sí. Luego contamos cosas. Yo creo que una serie antigua de los años 60, Los Invasores, Los que me la invasores. estoy revisando ahora otra vez y me está flipando totalmente. Porque iba a decir Expediente X, que la disfruté Sí, muchísimo. sí. Pero es que Los Invasores, que yo creo que es un antecedente, es una serie maravillosa. Los invasores es aquella en la que descubren que los extraterrestres tienen Sí. 6 dedos, ¿es esa? No, que Tiene levantaban el dedito. levantado el dedito, Sí. ¿no? Está en filming, creo, ¿no? Está en yo la estoy viendo en film, la Está en estoy film, revisionando en film. En filming, sí, de estos clásicos. Es una pena que en todas estas plataformas no recuperen los clásicos de la televisión de los años 60, 70, porque hacían bastantes producciones muy adelantadas a su tiempo, ¿no? Y que Sí. también hablaban de su entorno, ¿no? De la dimensión desconocida y en su momento la hora de Afrejico Bueno, también y fue... la BBC británica tiene series
con relatos de fantasmas y historias de terror que son una maravilla y no se han pasado por televisión española. Sí. Maruto. Siento tampoco ser muy original, quizás. Yo estoy peleado con la serie de televisión. No, yo veo bastantes y no encuentro el punto a las series porque veo que muchas la alargan innecesariamente o intentan estirar el chicle. Quizás la primera de True Detective, quizás la recuerdo como que algo que me llamó la atención. Pero no encuentro yo el punto. True Detective conecta también un poco con el tema del El terror, sureño. del horror cósmico, ¿no? Y de lo sureño y de la inmensidad del espacio y cómo el personaje de Matthew McConaughey Sí, habla el flipado de la inmensidad, ¿no? Y ¿cómo era? El Rey Amarillo era Claro, el Rey sí, Amarillo. sí. Y, Es una mezcla. Yo creo que tiene. Es que tiene tantos puntos esa serie que dio pie. Yo creo que se hizo muy famosa por eso mismo, porque aparte es un terror que no es terror Sí. cósmico. Es pero- una fumada. Claro. No, pero con esta también, a partir de ahí también se recuperó mucho Ambrose Bierce. Me parece que se No, el recuperó. Rey de Amarillo es de Chamber, ¿no? Robert Chambers. W. Chambers. Sí. Ajá. Y además es uno de los antecedentes de Lovecraft. Ajá. Sí, pero que bueno, que lo ponen como. Que la como relación que tiene con la Claro. serie es... lo ponen ahí, claro, como un elemento. Sí, bueno, lo Un mismo punto que de utilizaba partida, ¿no? Lovecraft hablaba del Rey de Amarillo y parecía que estaba... Pero en Ajá. realidad son una serie de relatos, la mayoría de ciencia ficción y muy intrascendentes. Tiene un par de relatos de terror que están bien, la antología, pero luego muy poco más. O sea, Sí. no es tampoco para la fama que se le ha dado. O sea, ha tenido mucha fama precisamente porque lo citaba Lovecraft. También eso cómo se van alimentando, ¿no? Y se retroalimentan, ¿no? Y tú dices lo de Bierce porque en el libro del Rey de Amarillo se cita Carcosa, Ajá. de la que, bueno, yo no sé si es anterior a Bierce o es Bierce el que lo cita a posteriori. No sé si viene. Yo creo que la influencia es de Bierce para el Rey de Amarillo. Ambrose Bierce, que es otro personaje también del mundo de lo inquietante, ¿no? Sí, Tenía que era el diccionario Del diablo. el diccionario del diablo y también un personaje que desapareció, no se sabe muy bien en la cómo, guerra de México, ¿no? sí, Que desapareció la eso. Revolución Mexicana. Y finalmente, pues, Hay una película sobre eso. sí, bueno, sí, era con Y novela de que era- Carlos Fuentes. el Gringo Viejo con Gregory Peck, creo. Gringo Viejo. Con Gregory Peck. Joder, aquí somos. Empezamos a tirar del hilo y nos Estamos sale sacando. Gregory Peck. Estamos sacando aquí. Y ya finalmente el cómic. A ver, eso. Manu lo tenía claro. Venga, tú, Manolo, tú mismo. Bueno, yo, como tengo varios, pero ciñándonos al tema que estamos tratando, From Hell. From Hell. Podría haber sido un candidato mío perfectamente, pero yo tengo una fascinación por un cómic que creo que ha pasado muy desapercibido. Es un cómic de Pablo Laudel y Felipe Hernández Cava, que se llama Soy mi sueño, que Norma reeditó hace poco. Y bueno, no sé, tengo una conexión súper especial con ese cómic. Tampoco lo tengo muy claro por qué, pero bueno, el trabajo de Pablo Laudel lo sigo bastante. El juego de... Claro, ganó el Premio Nacional con el Paraíso Perdido. Pero en este caso es un cómic muy pequeñito. El texto de Cava, el guión de Cava es una brutalidad. Claro, es para mí el mejor guionista que yo he podido ver en mi vida. Y por suerte está vivo y sigue haciendo cosas. Y incluso más que Alan Moore, que fíjate que también tengo fascinación por Alan Moore. Y no sé, esa hibridación del trabajo de los dos, sin ser un cómic que digas tú, por ejemplo, el peso de From Hell evidentemente es mayor, pero ese cómic para mí es lo mejor que puedo tener yo en mi comisteca. Yo creo que From Hell es un hito dentro del cómic de terror. Sí, además por cómo hibrida, todo, cómo conecta pues toda la visión social. Y cómo añade incluso, porque es verdad que coge la explicación que es más tradicional dentro del enigma de Jack el Destripador, pero es que retuerce los argumentos. Claro, Alan Moore se basa en un libro, es Sí. decir, que no es que todo el tema de que sea el Dr. Un Gould. libro de no ficción, ojo, que al principio esa
teoría se creía. Claro, 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 sí, sí. Verdadera. Lo que pasa es que no es un cómic recomendable para... Es decir, que es duro en el sentido de exigente, ¿no? Es una Sí, lectura exigente, pero que da su recompensa. Yo creo que no está articulado como una novela de terror. Yo creo que es una novela de denuncia. ¿Frongel o la novela? Frongel. Frongel. Lo que pasa es que, claro, por el contenido que tiene tan violento y tan... pasa como una historia de terror, pero yo creo que no era la intención de Alan Moore. Sí, bueno, siempre se habla que en las grandes historias lo importante no es la historia de lo que cuenta, sino la intrahistoria. En este caso, claro, evidentemente Frongel que habla de todo. Ya habla del hoy, del pasado, Sí, es que del futuro. lo que hace es trascender el mito, vamos. Totalmente. Yo creo que lo ve desde todas las perspectivas. Alan Moore ha aparecido por ahí, ¿no? De pasada, porque tú has realizado la ¿cómo se llama? La portada del libro de Roberto Bartual, ¿no? Y Alan Moore también es uno de los grandes creadores. Ya para ir cerrando, y me parece que cerrar con Alan Moore está muy bien si hablamos de terror, es también uno de los grandes creadores de atmósferas inquietantes y de historias que hablan de lo sobrenatural, de lo mágico. Bueno, yo lo que he leído de él ha sido... ¿No le habéis dicho a Alan Moore, vete para Chulu y haces allí un ratico? No, hay que salir rápido de casa, no me pude poner en contacto con él. Me había dicho, vente, Alan, para acá. No, bueno, Alan Moore, él, evidentemente, ahora mismo tiene una fascinación por la magia y las creaciones rituales, que es su día a día, vaya. Él se considera mago y practica la magia, vaya. Evidentemente a su forma. Cualquier cosa para él es magia, en el sentido si tú qué crees que es magia. Yo de los problemas cuando estuve haciendo la portada de la cubierta del libro de Alan Moore, yo tenía mucho miedo, reparo de no mostrar símbolos que no fueran mágicos o que estuvieran fuera del claro, del imaginario, del universo mágico, porque yo no tenía ni idea. Entonces me estuve informando y, claro, documentándome, vi que hay una gran cantidad de símbolos que eran mágicos y tal y cual. Entonces, Roberto Bartual me aclaró muchísimo. Mira, magia para Alan Moore es todo aquello que tú consideras que es magia. Entonces, por tanto, yo lo que quise, aquí se ve la portada, esos símbolos que veía los 5 que hay alrededor de Alan Moore son símbolos de creación propia, que son los que inician cada capítulo. Son míos. Entonces, claro, en principio iban a ser iconos más clásicos, a lo mejor, por ejemplo, el pentáculo del pentagrama del centro, pero bueno, a partir de ahí desarrollé esa símbolo totalmente inventado a través de mi trazo. Entonces, bueno, fue liberador en el sentido porque yo estuve bastante atascado en esta portada. Tampoco al principio quería mostrar a Alan Moore con la imagen arquetípica de él, pero es que la fuerza que tiene este personaje, como su imagen, es tan poderosa que es que no pude. Entonces hice 1000 variantes previas y hasta que no hice esta, no dije esta es la que funciona. Siempre pones un poquito de color, ¿no? Sí, en este caso, fíjate, sí, porque al final yo suelo trabajar en blanco y negro casi siempre. Y luego siempre intento juego con textura y con pero eso ya al final del todo. En este caso estaba la versión esta que tenía un poco de distorsión de color y estaba la versión en blanco y negro. Entonces el editor prefirió esta. Entonces, bueno, tampoco me importaba. Pues con esta imagen de Alan Moore, el mago y el anarquista, que no hay que olvidarlo, que Alan Moore es anarquista a tope y ahí está la evidencia de que rechaza cualquier adaptación que se ha hecho de su trabajo a cualquier otro medio. Pues, y con esa frase al otro lado del velo, pues nos vamos a despedir. Despedimos a Manolo Mota, a Manu Gutiérrez por esta conversación que hemos mantenido alrededor de vuestro trabajo y de cómo el terror se puede plasmar en viñeta. Muchísimas gracias, Manolo, Manu. A vosotros. Y a Librería Europa por la oportunidad.
A vosotros muchísimas gracias por asistir, por pasar este ratito aquí fresquito, con aire acondicionado, magnífico, maravilloso, cómodo. Ahora pues tenemos aquí su obra para aquellos que queráis tenerla dedicada. Agradecimiento a la librería, a Eduardo, a Rita por acogernos y desearos pues, que paséis un fantástico verano, que no paséis mucho calor, que siempre vayáis por la sombra, que os hidratéis bien, ¿eh? Y que, pues nada, pues que disfrutéis, nos veremos. Sí, y que bueno, pues ya volveremos después con el fresquito en octubre posiblemente, porque tenemos después el festival y todo eso. Pues nada, pues eso, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia.